Bien, ahí está. Ahora sí. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a Proyecto Sirio Café Ufológico. El día de hoy estamos con Carlos Ferguson y vamos a hablar de todo un poco de la actual coyuntura y en especial de su nueva publicación. Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu nuevo libro? He visto que has estado haciendo algunas menciones en tu Facebook y en algunas redes sociales. Y bueno, estamos esperando con ansias poder tener esta nueva publicación que de alguna manera nos va ilustrando un poco más sobre los casos OVNI en Argentina. Bueno, ¿qué tal, Richard? Un gusto estar con vos y con toda la gente que te acompaña. Queda pendiente el envío de este y otro material que te tengo que mandar porque quiero que lo tengas. Efectivamente, bueno, dentro de los libros que he publicado sobre el tema, eh, ya en realidad son 7. Lo que pasa es que hay uno que todavía no salió a la comercialización porque tengo un deber moral de entregarle primero a la esposa del testigo que falleció eh, el, el primer libro, que va a ser una entrega que se va a hacer en una ciudad acá de Argentina, Mar del Plata. Así que en realidad el sexto libro, que es el que acabo de publicar, es Imágenes de ovnis en Argentina, que es el primer catálogo histórico de fotos y videos ovnis de Argentina. Yo en otros trabajos siempre he hecho trabajos estadísticos, tanto de dos ciudades principales, que es Mar del Plata y La Plata, y después los casos de pilotos, los casos de objetos subacuáticos, siempre en Argentina, pero siempre con un catálogo acompañando de 400 o 500 casos a nivel internacional. Es decir, que en general los libros tienen 800 casos, 700, un promedio así. Y después hay un trabajo ya más complejo que demandó muchos años, que fue el de aterrizajes, que comprende encuentros de segundo, tercer y cuarto tipo, que son 2000 casos en Argentina. Y todos estos libros que yo te he mencionado siempre han ido con una calificación, que es el test de certidumbre elaborado en Europa, que tiene más de 40 parámetros para colocar en cada caso. Por eso demanda años y años de preparación cada uno de este material teórico. En el caso del libro, que bueno, te muestro la portada, que es el de Imágenes de ovnis en Argentina, es un trabajo que reúne 700 casos fotográficos desde 1947 hasta la fecha, pero en este caso no se aplicó un sistema de calificación. Fue un trabajo que se hizo en menos tiempo. Igualmente demandó unos 4 años de trabajo. El tema de no colocar un sistema de calificación es simple. Nosotros creemos de que la fotografía OVNI, aunque debiera ser la prueba o documental irrefutada de la presencia del fenómeno, es el talón de Aquiles, digamos, de la investigación, con lo cual, para hacer un estudio realmente profundo de la cuestión fotográfica y fílmica, hace falta un trabajo en equipo que hasta ahora no ha sido realizado en nuestro país, ni siquiera por la comisión oficial, que es la que dice que hoy investiga los casos fílmicos y fotográficos. Entonces, lo que he hecho, por supuesto, es una recopilación desde el año 1947, desde el año oficialmente que nace el fenómeno, con 600 casos primariamente positivos y 100 y un poquito más negativos, ya comprobados como reflejos, algún fraude, confusiones, generalmente son las mayoría. Así que por lo menos es el primer trabajo en Argentina realizado que uno puede ver la cantidad de sucesos importantes, principalmente yo te diría, década del 60, pero más que nada la década del 70. Ese sería un poco el compendio del trabajo, con algunos casos, bueno, hay algunos casos clásicos que se han tocado, por supuesto, en el libro. Interesantísimo, Carlitos, porque, bueno, nos estás mostrando dos vertientes, ¿no? La vertiente en realidad, el suceso confirmado
¿no? Y la otra, la que es el falso positivo, bueno, vemos un montón de estos casos que de alguna forma nos ilusionan mucho, pero después nos damos cuenta de que hay algún tipo de, ¿no? de error de percepción que pasa por, no solamente por el testigo, sino también por las personas que de alguna forma tratan de llevar un caso según sus creencias, pues, ¿no? O como mejor se les acomode también, porque eso siempre lo vemos, ¿no? Dependiendo el investigador, la persona que está detrás del caso, trata de condicionarlo según lo que más le acomode en base a la hipótesis que maneje, ¿no? Sí, vos sabés que hoy hay otro factor, aparte de la creencia y de la tendencia que tenga un investigador, y es, estamos viviendo una etapa, una especie de catarata informativa y de imágenes que está generando un gran perjuicio en muchos temas y también en la ufología, que no es una excepción. Yo recuerdo que mi admirado doctor Jacques Vallée, en alguno de sus escritos, ha comentado de que las herramientas que nos pueden llegar a determinar algún atisbo en alguna respuesta del fenómeno no está en nueva tecnología solamente, sino que está en saber interpretar y saber leer la información fidedigna que tenemos. Ese pensamiento a mí me hizo tratar de tratar de encontrar estas respuestas en la medida de lo posible a través del trabajo estadístico, porque es el que te permite un panorama completo de la situación. Cuando uno ve que las nuevas tecnologías, por supuesto que son un gran avance para la humanidad y para todos, y dependemos de un montón de cosas hoy en día de eso, también se transforma, lamentablemente, en una cuestión de prioridad de imagen sin chequeo de la fuente de información. Hace poco, bueno, justamente en mi canal yo mostré un caso de una foto que en Chile, en varias regiones de Chile, bueno, en Lima, en Perú, en Argentina fue, si no me equivoco, fue en Carmen de Patagones, en Brasil, en Bolivia y en México, se atribuía todos haber sacado, y se decía textualmente, incluso fuentes, no hablemos periodísticas, ufológicas, decían, me llegó esta información por un testigo que sacó esta foto. Bueno, cuando yo hice el compendio general, estamos hablando la misma imagen. La misma imagen era señalada como que había sido tomada en San Pablo, en Lima, en el sur de Chile, en Carmen de Patagones, en Argentina, en México, y era la misma imagen. Cuando uno la analiza, prácticamente identifica esa imagen rápidamente, que es la de la maqueta usada en las Olimpiadas de Los Ángeles, creo que fue en el año 1984. Entonces acá tenemos un agravante. No solo a veces la prensa difunde una información que no está chequeada, sino que grupos de participación ufológica, que acá viene la dicotomía que se está generando hoy en día, entre la investigación y la difusión. Los grupos difusores hacen un importante aporte en cuanto a lo que es que la temática OVNI llega a todos lados, pero a su vez caen a veces en una trampa tanto de la imagen como de la fuente. Uno cuando quiere analizar la fuente y quién fue el testigo no se llega nunca. Generalmente la cuestión fotográfica y fílmica tiene mucho de esto. Fue una persona que le contó a otra, que se lo mandó por Facebook a otra, y cuando uno entra a analizar, la persona no está por ningún lado. Y todo esto, lo único que genera es una sobrecarga de imágenes y de información que satura, y al saturar, censura. O sea, la censura hoy no es el ocultamiento, sino que una misma noticia o una noticia sea exacerbada y sea repetida constantemente o de diferentes fuentes, y todo eso enturbia totalmente la cuestión del fenómeno. Entonces el investigador hoy, además de entrevistar a un testigo, de ir a ver una huella o recoger restos con el mayor cuidado posible,
el tratar de enviar esos restos a una universidad para un análisis, el tratar de contar con el apoyo de psicólogos para el estudio del testigo más profundo o casos más complejos, el contar con un asesoramiento en aviación y en cuestión satelital. Además de toda esa complejidad, el ufólogo realmente que se siente investigador más que difusor, hoy tiene que entrar también en una cuestión de averiguación de datos bastante más compleja de lo que ocurría hace años atrás, ¿no? Y tú mencionaste ese detalle que es, yo creo que relevante en estos tiempos, ¿no? La sobreexposición de la evidencia, ¿no? Que, bueno, a la larga nos llega a confundir. Hace muy poco tiempo estuvimos, y me imagino que estuviste pendiente del caso de Paita, el ovni de Paita, un famoso video que, bueno, circuló por una red social que, bueno, es utilizada mayormente para colocar videos que van generando tendencia en las redes. Y bueno, todo el mundo trató de alguna manera de conducir el evento hacia una hipótesis pues de la nave nodriza que estaba sobre el mar de Paita en Perú. Pero felizmente que a través de algunos análisis y recopilación de datos que tuvimos, pudimos determinar que era la luna, que estaba en una fase de luna llena y que se estaba ocultando justamente por esa posición. Y revisamos las cartas astronómicas, algunos puntos de referencia que tenía el testigo principal. Bueno, después también escuchamos el audio del principal testigo, ¿no? Una de las radios más importantes del Perú, con Anthony, ¿no? En su programa él pudo conseguir el testimonio y bueno, a la larga obtuvimos pues, ¿no? Una respuesta ya más concisa de que esto se trataba de, de la luna, ¿no? Por boca del mismo testigo, y aparte también dijo que el video fue grabado en son de broma, o sea, trató de sorprender a sus amigos. Entonces, el componente ovni se presta para eso y para más, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de todos estos años, estos últimos años que han venido acompañando todas estas, tú sabes, no solo opiniones, sino todas este paquete de evidencias que de alguna forma nos han confundido o nos han llevado a pensar nuevamente en nuevas posibilidades o las posibilidades que ya se manejaban, ¿no? Tal cual, porque lo que vos comentás siempre ha ocurrido en ufología. Hay fotos de la década del 60, 50, 60, 70, donde hubo esta situación. Por supuesto, ahí el análisis fotográfico por gente idónea es la que permitía determinar muchas de estas cuestiones, pero, digamos, en esos momentos, hace muchos años, bueno, me pasó a mí en primera persona, cuando uno tenía la presencia, como pasó, de un objeto a muy corta distancia, y no tenía el elemento documental, no tenía la cámara fotográfica con rollo lista para sacar, ya el asunto era muy complejo. Hoy contamos con el celular, toda la gente tiene su celular y puede sacar fotografías y demás, con lo cual la cantidad de fotos de supuestos ovni, imagínate que se ha acelerado tremendamente. En el libro yo comento, abarca prácticamente hasta ahora, pero realmente hasta el 2013 o 14 tenemos el grueso de la información. De ahí en adelante es imposible seguir registrando la cantidad de videos y fotos que circulan, porque se ha quintuplicado la cantidad de casos en cuanto a eso. Nosotros sabemos siempre que del fenómeno OVNI, en fenómeno OVNI en general, la cantidad de fotos y videos hasta hace pocos años abarcaba un 2%. Ahora es un poco más. Ahora es bastante más. De todas maneras, cuando uno, como decís vos, ha ahondado, habla con el testigo, si hay una foto buena y no hay testigo, la foto se derrumba. Es clave la charla con el testigo, que no es charla tampoco. En un caso de una investigación es otra cosa, ¿no? Porque también hay que hacer hoy la salvedad con la difusión ufológica de que hay difusores que hacen entrevistas de tipo periodísticas
Pero por supuesto la investigación lleva otros tiempos, no los inmediatos, y lleva a hacer un análisis más complejo de la situación. Uno puede tener un caso durante 6, 7 meses en estudio, a diferencia de algún difusor que lo que quiere es, ocurrió el caso hoy, mañana ya difundirlo a través de las redes. Entonces, hay toda una serie de situaciones, como tú decías, complejas, que hacen que la imagen OVNI hoy también se haya complejizado con lo que es los tiempos de la imagen de hoy. Es decir, hoy, al estar saturados de imágenes, estamos en una especie de satisfacción por mirar y no ser el eje de la participación. Eso, por supuesto, se agota rápidamente y evidentemente por eso tenemos otra sucesión de imágenes y constantemente de noticias y demás, que es la que supuestamente nos tiene que tener conformados en un sofá mirando sin tomar la cuestión de lleno de la investigación. Es decir, somos protagonistas de la parte visual, pero no de la participación física directa en las cosas. Y ahí viene, yo creo que eso en todos los órdenes, y en ufología mucho más, está complicando toda la cuestión. Creo que hace falta retomar la parte de la investigación, por supuesto, ¿no? Claro. Mira, lo dijiste, yo creo que de una manera brillante, Carlitos. Y quiero retomar de nuevo la idea del ovni de Paita. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba con Rodrigo hace algunas semanas atrás, a mí me llegó el video por, Sí, por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? El proyecto Sirio en la comunidad. Uno de los usuarios que vive cerca me mandó el video, el mismo día que lo grabaron. Entonces, bueno, haciendo un ejercicio que es necesario para un poco develar lo que hay detrás de todo esto, el mismo día nos dimos cuenta que era la luna, el mismo día. O sea, revisando todo esto, viendo las posibilidades, primero tratamos de ver si era el sol, porque, bueno, ya habíamos visto manifestaciones similares, ¿no? Con el sol. Entonces, bueno, descartamos la posibilidad del sol, porque el sol se ocultaba por otro lado, no teníamos la hora exacta, ¿no? No sabíamos si era 5:30 o 5:50 de la tarde o de la mañana, entonces determinamos que era de la mañana por la luz del alumbrado público y otros detalles, ¿no? Que fueron sumando, yo creo que valor a las indagaciones que estábamos haciendo en el momento. Entonces, encontramos que era la luna en ese momento. Entonces decidimos ponerle paños fríos y no difundir la noticia porque no es relevante, porque esto perfecto. contamina. Y eso es el detalle que nosotros tratamos pues de colocar dentro de la discusión que tuvimos, ¿no? Pero el video se fue viralizando y lo que, bueno, lo que tocó fue tratar de aclarar el tema, nada más, ¿no? O sea, esos detalles son, yo creo que hoy por hoy significativos. Hablaste tú de ser, de esta postura que tiene el testigo o la persona que ve, mejor dicho, el material, ¿no? Como protagonista visual, ¿no? Y que de alguna forma, en vez de penetrar o tratar de indagar qué hay detrás del hecho, lo que hacen es simplemente y deliberadamente difunden la noticia con la posibilidad y con la hipótesis y la etiqueta ya de fenómeno extraterrestre, ¿no? Que es Claro, una cosa claro. terrible. El testigo en general tiene la buena intención de decir, bueno, ¿qué es esto? Lo sube a las redes, me pasó esto. Y como que se detiene ahí. A no ser que haya una creencia de por medio o una cuestión ajena, digamos, a la investigación objetiva. El tema es que cuando eso es tomado por tres posibilidades. O sea, una fuente de prensa, porque esto le puede llegar a un medio de prensa, o el testigo lo manda directamente a un medio de prensa. Después puede ser relevado también por digamos, la comunidad ufológica, dentro de la cual hay un subgrupo que sería la parte de investigación. A veces bien intencionado, la comunidad ufológica repite infinitamente
como una catarata, una sucesión de noticias, algo que todavía no está chequeado bajo ningún concepto. Por eso, el investigador, que hoy hay menos investigadores que hace años atrás, tiene una situación mucho más compleja, porque el hecho de que se publique una imagen de algo extraño tampoco es la prueba de absolutamente nada. Digamos, lo único que nos está mostrando es una imagen. En Hesdalen, Noruega, cuando el equipo de trabajo ha captado varios fenómenos OVNI, como se siguen denominando, bueno, vemos realmente una cosa llamativa en cuanto a la luminosidad, la forma, que no se corresponde con lo conocido, pero tampoco nos dice más que eso. Entonces, el hecho de presentar una foto como una prueba definitiva de que esto va a dar un vuelco de 180 grados es totalmente improbable, porque tenemos excelentes fotos de la década del 60, analizadas concienzudamente, donde se ha determinado la veracidad del testimonio, y así todo, hay toda una parte o toda una maquinaria que sigue negando este tipo de evidencias. El problema es que esto no se va a poder frenar, es decir, la cantidad de imágenes va a seguir en sucesión, pero yo creo que el que tiene que realizar un filtro y una investigación, por supuesto, es la parte de la investigación ufológica, ayudándose con otros elementos, por supuesto, y con otras cosas. Lo mismo pasa con los casos no fotográficos, por supuesto. Un relato de una persona que creyó ver un objeto a distancia y unos seres que salían del interior del objeto. Y acá es exactamente lo mismo. Es decir, si eso se difunde, y se difunde, y se difunde, y se difunde, y se difunde, es un grano de arena más de toda la playa que no nos dice absolutamente nada. Entonces, lo que hay que tratar es de encontrar, por lo menos, achicar el margen de la confusión o del fraude o de la creencia, y determinar que, bueno, estamos ante una cosa realmente fuera de lo común. Claro. Y yo creo que resaltando esta idea que acabas de mencionar, los medios de comunicación juegan un papel masivo. Hablo de los medios de comunicación masivos, tienen un papel y un rol importantísimo que no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque simplemente lanzan la noticia como una primicia, y eso pasa también en los canales de YouTube, en Facebook y en todos lados, con la finalidad de atraer pues al público, ¿no? Y ese es el gran dilema que tenemos que tratar de resolver, porque no hay un concienzudo análisis, ¿no? En estos casos. Yo de verdad me sorprendí de cómo la prensa peruana tomó la noticia del OVNI en Paita, como si fuese ya un hecho eh, esclarecido, e incluso trataron de buscar personas que apoyen la hipótesis de que este evento era extraterrestre o que era algo desconocido. Esos detalles, pues, es como que para darle un jalón de orejas a la dirección periodística de alguno Sí. de los programas noticiosos, ¿sabes? Esos son programas noticiosos donde supuestamente la información tiene que llegar lo más clara posible al espectador, pero bueno, vemos estos temas que son repetitivos. Carlitos, regresando a lo de tu último libro, ¿cuál sería la foto o el caso más relevante que has puesto en el libro? Bueno, hay varios, pero principalmente de décadas anteriores. El que yo creo que es el principal es el caso del capitán Gnotti de la Fuerza Aérea Argentina, que es un caso del 3 de julio de 1960, que es una persona que se da desplazando en cercanías de Yacanto, provincia de Córdoba, y allí a baja altura y a muy poca velocidad, hasta que después al final, fuera ya de la fotografía, el objeto aceleró a más velocidad. Él ve un cuerpo, un objeto tipo un rombo volador oscuro que le llamó la atención, desciende del vehículo y le logra tomar una foto, que bueno, después yo te la puedo enviar, pero acá la tenemos. No sé si, bueno.
con el reflejo se puede ver. Hay incluso un caballo que está viendo la escena también en el lugar. Sí, sí se ve claramente. Este caso, tanto por el testimoniante como por los estudios que se han hecho, ha sido determinado como un caso de alta confiabilidad, llamémoslo así. Es uno de los tantos, pero después hay otro que ocurrió en Las Grutas, Río Negro, del 3 de enero de 1975, donde una familia, identificada como Moreno, pero era un nombre supuesto, porque tenían un alto cargo en el titular y por eso no quería figurar el apellido, pero esta persona le hace llegar este estudio a un investigador argentino por entonces que hacía los análisis de casos fotográficos, que era Guillermo Roncoroni, y a UNIFE, que era el grupo que dirigía Fabio Serpa en ese momento, desde siempre, digamos, porque era el grupo de trabajo de Fabio Serpa. Y bueno, allí se ve, aquí, el objeto que fue fotografiado en 2 oportunidades, y esas fotografías fueron analizadas también y se determinó que para ese objeto el diámetro era de unos 10 metros y que estaba rotando a gran velocidad sobre su eje. Hubo varios casos en la Patagonia, porque esto fue en la Patagonia, en consonancia con este episodio que yo les estaba comentando, y cuando se hace la ampliación del objeto, que se las voy a mostrar, disculpen la desprolijidad, acá está la ampliación muy, digamos, ustedes vieron que estaba la casa y el puntito allá arriba. Cuando se hace el estudio se determina esta forma discoidal. Está muy nublado en los bordes, lo que según el estudio fotográfico determinó la gran velocidad que rotaba sobre su eje. Y bueno, ahí tenemos ya 2 casos significativos, pero hay muchos más, y en especial lo lindo de algún caso fotográfico es también cuando hay una cantidad de testigos y donde los animales también fueron alertados por la presencia del ovni. Así que todo eso hace un conjunto muy interesante de información, ¿no? Excelente, Carlitos. Justo, bueno, entonces lo que tenemos es un compendio de fotografías con descripciones, ¿no? De todos los eventos que has podido recolectar. De verdad Sí, que y un trabajo eso, estadístico. sí, el trabajo estadístico, eso en realidad es poco común, ¿ah? No se ve mucho, no se ve mucho en libros de ufología. Hay personas pues que se dedican más que todo a la narrativa y a contarnos las historias, pero la evidencia es como que un poco difusa, no está incluida a veces, ¿no? Hay gráficos, hay cositas de esas, pero lo que has hecho es un trabajo de artesano, has recolectado no solamente fotografías, sino las descripciones, el tema estadístico que está incluido y bueno, ya saben, Casos OVNI en Argentina es un libro que tienen que comprar, que adquirir. ¿Dónde lo están vendiendo, Carlitos? Mira, ¿Cómo por lo el pueden conseguir? momento, sí, el problema ahora es que con el tema de la pandemia solamente a través de Mercado Libre, que es una entidad así de venta de material, pero eso también encarece un poco el costo, ¿no? Ya. De todas maneras, la idea es, estamos buscando la forma de hacerlo a través de la parte particular, que abarate un poco también el costo de edición del material, y después en presentaciones personales, por supuesto. Pero en general ahora se maneja todo muy, muy por esta vía, y bueno, no queda otra por el momento, ¿no? Bueno, pero ya los amigos que están interesados, vamos a dejar los enlaces pues a la página de Facebook de Carlos Ferguson para que ustedes puedan encontrar la publicación, comunicarse con él directamente para que pueda de repente entregarles directamente el libro, ¿no? Sería muy bueno. Y Carlitos, hablando de, bueno, tus otras publicaciones que, bueno, me interesan bastante, bastante, porque tú eres uno de los investigadores que nos plantea, ¿no? Dentro de todo tu trabajo, los niveles de extrañeza, que son los que debemos de considerar
al momento de discriminar un caso, ¿no? Al momento de tratar de darle vuelta a un evento antes de considerarlo un ovni como tal. Sobre eso me gustaría que nos hables, porque últimamente pues se ven, ya lo dijimos, ¿no? Mucho material que de alguna manera no cumple con esos niveles que deberíamos estar ¿no? Considerando antes de enfocarnos pues en una idea de algo totalmente desconocido. Cuéntanos un poco cómo manejas tú estos niveles y cómo transmitirle también al espectador, al que nos está viendo, estas consideraciones para que pueda hacer una evaluación de lo que está viendo en el momento. Bueno, te agradezco la pregunta porque es uno de los temas de controversia también aquí en Argentina, una controversia inútil, donde se cuestiona a la gente que hacemos algún trabajo teórico. Es increíble, pero hay gente de la ufología que lo cuestiona diciendo, bueno, pero algunos dicen, bueno, no investigó en todos los casos. El trabajo teórico, este de colocar un sistema de calificación dentro de un análisis estadístico, demanda años de trabajo. Y es totalmente imposible, no hay investigador que haya investigado todos los casos de un catálogo que promueve. Eso es un absurdo. El doctor Jacques Vallée, cuando publicó Pasaporte a Magonia, que eran 900 y pico de casos, no investigó los 900 y pico de casos. No sé por qué se le exige al que publica un trabajo teórico así, que tiene que haber investigado todos los casos. Eso es imposible, a no ser que sea un grupo a nivel mundial de trabajo conjunto. Como todavía eso no llegó, cuando alguien lo ha dicho acá en Argentina o en España, incluso una personalidad en la cual yo basé parte del trabajo, que era Ballester Olmos, criticando la cuestión de que no se habían analizado todos los casos, eso es un disparate total. Es decir, el trabajo teórico va a la par de la investigación de campo. Yo en estos momentos, en la actualidad, estoy haciendo 3 estudios de campo, pero eso no me impide hacer el trabajo teórico. El trabajo teórico que en este caso demandó 4 años y en algún otro libro me demandó 30. Pero todo ese trabajo durante años implica una cantidad de aplicación de sistemas de calificación que no es generalmente visto ni por, o sea, el público en general lo ve, algunos medios de prensa lo ven, pero lo que llama la atención es que los grupos de la comunidad ufológica, en su mayoría, interpretan que es algo menor, que lo importante es ir a un caso y tratar de hablar con un testigo de ahora o de antes, y con eso creen haber logrado todo. El trabajo estadístico es fascinante porque no estamos haciendo una radiografía de la mano, hacemos una radiografía del cuerpo completo. Y bueno, el sistema está hecho en Europa, que es el test de certidumbre, pero básicamente le podemos explicar a todos los oyentes y televidentes. Es un sistema que tiene unos 46 parámetros, pero principalmente se basa en 3 fuentes de información. O sea, la fuente propiamente dicha, la extrañeza, es decir, cuando hablamos de extrañeza hablamos del relato del testigo que nos llama la atención, que sale de lo común, y la credibilidad del propio testigo. La fuente de información, por supuesto, tiene una cantidad de puntajes, es lo más rápido de identificar, por lo menos hasta hace un tiempo, ahora es más complejo. La extrañeza tiene que ver con el relato que de Heineck, el doctor Heineck nos decía, bueno, es lo que nos llama la atención, las características que nos llaman la atención de algo fuera de lo común, tanto aéreo, subaéreo o tocando suelo. Que esto también hay que hacer la salvedad porque no todos los dedicados a esto se abocan a los casos de los objetos tocando suelo, ¿no? En este caso hay que englobar todo. Y después, el más estricto de los 3 es la credibilidad. Ahí se analizan varios factores, a veces que parecen de poco peso, como puede ser la edad, pero sí tiene su peso, la cantidad de testigos al momento del hecho,
si esos testigos son conocidos en común o son independientes, la profesión del testigo, la actividad del testigo al momento del hecho. Todo testigo tiene que estar haciendo algo al momento del hecho. Todos estos factores son de mucho peso. Hay muchos relatos ufológicos, incluso hechos por gente de la comunidad y aún por investigadores, donde faltan algunos de estos elementos. Eso llama la atención. Entonces, alguien que hace un trabajo teórico o de estadístico, como fue el caso de quien te habla, cuando faltaba uno de esos datos, yo tengo que ir a otras fuentes. Tengo que revisar todas las fuentes posibles, libros, diarios, medios de prensa de todo tipo, investigadores. Ha pasado muchas veces que los datos que no encontraba en un lado estaban en el otro. O sea, no es solamente que uno agarra un caso, le pone el puntaje y ya está. Esto demanda años y años y años. Y bueno, en el caso de lo que vos decías, la extrañeza, cuando se logran los tres valores, que el de la fuente se logra rápidamente, el de la extrañeza tienen que haber ciertas características, no solo la forma, pues yo puedo inflar un globo con forma discoidal, lo suspendo en el cielo y la gente va a estar viendo un platillo. Pero no es eso solo, tiene que haber otras características que rodeen. Y después, por supuesto, la credibilidad, que es el más estricto. Cuando uno logra los tres valores finales, los tres interactúan, o sea, se multiplican y se obtiene una cifra, que es el índice de certidumbre, que es la representación matemática de lo que podríamos llamar la calificación más cercana sobre un caso. Esa cifra matemática, generalmente, en la mayoría de los casos, ronda un puntaje determinado. Que si querés te lo comento, más o menos está entre los 5 y 8 puntos. O 10, entre 5 y 10. Cuando uno saca el promedio de los casos, generalmente el promedio es de 10 o 11 puntos. La mayoría de los casos se ubican en 5 o 6, o sea, que están bajo de la tasa media y, por supuesto, quedan provisoriamente como positivos, pero son una gran masa que permanece allí. Pero sucede que tenemos también una cantidad importante de casos que superan la tasa media, que, para que te des una idea, en 2000 casos hablamos de casi 200, estamos en un 10% generalmente, de eventos que pasan la tasa media, a veces con 15 puntos, otros con 20 y algunos están en 40, 50. Ahí realmente estamos ante la presencia de lo que se llaman los casos irreductibles. Como decía Heineck, que son los que realmente deberían ser analizados por la ciencia en profundidad, porque ahí tenemos yo creo que la fuente más clara de la presencia del fenómeno. De todas maneras, en los casos de menor puntaje, forman parte también de todo este cuerpo humano fotografiado, y aunque hay algunas zonas que pueden aparecer nubladas o sin resolución, es apasionante el trabajo estadístico porque te permite ver las constantes que tiene el fenómeno y que se van presentando ya no en un país, sino en distintos, tanto en cuanto a su presencia física como a su presencia parafísica u otros fenómenos que lo acompañan, ¿no? Claro, Perdón por la... exactamente, Carlitos. Esos factores comunes que, bueno, en el libro, el último libro de Jacques Vallée con Paola Harris, ¿no? Trinity, que bueno, Sí. hablan de tres casos que tienen factores comunes y que pueden estar relacionados pues al evento ¿no? Que sucedió antes de Roswell, ¿no? Entonces, por ahí también quería preguntarte sobre eso. Dentro del libro OVNIs en Argentina, ¿hay eventos fotográficos que tengan alguna relación común entre ellos? Sí, sí, bueno, esto, lo que yo te comentaba de la Patagonia, tenemos 3 sucesos: Caleta Olivia, Punta Cuevas y Las Grutas,
donde tenemos prácticamente un calco del objeto a poca... Hay una diferencia temporal que es breve. Esto se ha dado, esta comparación también se da en los casos en general, que no sean de fotografía o filmación. Eso es una cosa, la comparación de un objeto con otro a poca diferencia de horas o de días. Pero también tenés la sucesión de casos en un sector determinado, donde en Argentina se dio en dos oportunidades principalmente, que la conmoción o la cantidad de testigos era tal que los medios de prensa obligadamente tuvieron que ir al lugar y fueron testigos del hecho. Ahí tenemos dos hechos muy interesantes, que uno ocurrió en Bahía Blanca en la década del 60, 1965, aunque ya en el 62 había habido casos, y después en Mar del Plata en 1968. Ahí tuvimos una seguidilla de 2 meses de actividad del fenómeno, registrada principalmente por la prensa local y no a nivel nacional. Sí, después de terminada la actividad a nivel nacional se la reseñó, pero en esa actividad local, que no trascendía más que la ciudad, que eran un diario o dos, la radio y nada más, en ese momento algún canal, pero ni siquiera reflejó esto. Estamos hablando julio y agosto de 1968. Mar del Plata es una ciudad costera argentina con vista al Océano Atlántico, y allí durante varias noches se comenzaban a ver la presencia de objetos evolucionando sobre las aguas, como si hoy veríamos un dron, digamos, vamos a llamarlo así, pero en este caso incluso a veces eran 2 o 3 que revoloteaban sobre las aguas. Empezó a generarse bueno, un grupo de personas particulares, estudiantes principalmente, que comenzaron a acercarse a la costa y a ver este fenómeno. Hubo un caso el 11 de julio de 1968, donde Raúl y Ricardo Benítez, el padre jubilado y el hijo empleado bancario, pudieron ver la presencia de estos dos objetos. Con el auto, con el vehículo en el cual se desplazaban, trataron de seguirlo a través de la costa. En un momento uno se sumerge bajo las aguas y el otro sale despedido a gran velocidad hacia el sur, y es avistado minutos después en la ciudad de Necochea por otros testigos. Toda esta actividad tiene un caso muy paradigmático que creo que fue el 12 de julio, al día posterior, cuando reporteros del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata, el reportero fotográfico era Gallardo de apellido, bueno, el diario los envía porque había llamados de la gente de que estaban viendo sobre la costa algo. Gallardo era totalmente escéptico de la cuestión, y cuando llegan al lugar pueden lograr las 2 mejores tomas de la presencia de los ovnis sobre el mar. Hay, bueno, una anécdota que este reportero directamente estaba tan eufórico que lo que quería era llegar al diario para revelar la foto, porque dice: acá tengo la prueba de la existencia del fenómeno ovni, de los platos voladores, como se decía en esa época. Y sí, es un elemento en cierta manera probatorio, aunque testimonialmente no sea aceptado, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió durante muchas noches seguidas, hasta que el fenómeno después, como ocurre en otras oportunidades, parece desaparecer y desplazarse a otro sector. Bueno, de esto por eso hay muchas anécdotas de cada una de las fotos, a veces, que se han logrado, principalmente años atrás, ¿no? Carlitos, bueno, dentro de la coyuntura que vivimos, bueno, acá en los Estados Unidos, bueno, la bola mediática que tuvimos hace algún tiempo atrás, como que se ha calmado un poco, ¿no? Pero se sigue hablando del tema OVNI ya a un nivel pues más especializado, ¿no? En la comunidad, en los grupos dedicados a estos temas. Pero ¿cuál crees, bueno, que sería la evidencia fotográfica o fílmica más importante de las últimas décadas?
Yo creo que el episodio de Noruega en Gesdalen es lo más contundente, porque estamos hablando de un trabajo en equipo de muchas personas, con la universidad y con tecnología, bueno, fílmica, fotográfica, de primera línea, que yo creo que ese es el verdadero, la verdadera forma de lograr la certificación documental, fílmica o de imagen del fenómeno, es a través de lo que se hizo en Noruega durante muchos años y se sigue haciendo. Yo creo que no hay mejor estudio que ese. Después pueden aparecer, por supuesto, aisladamente fotografías o filmaciones de buena calidad, por supuesto, de casos por lo menos certificados. Por eso hablo siempre de la certificación del testigo, ¿no? Como vos decías antes, que pasó en Perú también. O sea, cuando uno habla o investiga a la persona, ahí está la clave. No nos sirve de nada una excelente foto sin el testigo. Entonces siempre tiene que haber un testigo. Con lo cual, el eje no es la foto o la imagen en sí, sino quién la tomó, en qué circunstancias y todo lo demás, ¿no? Por eso, contestando tu pregunta, yo te diría que no hay nada superador a lo de Gesdalen en Noruega. Bueno, eso es algo que yo creo que compartimos, porque hoy por hoy, con todos los datos que se reúnen, aparte que ellos tienen un portal que está abierto a todo el mundo, ¿no? O sea, tú puedes verificar la información, puedes revisar los casos, fotografías, y eso es, yo creo que la parte más importante de todo este proceso que han estado desarrollando los noruegos por allá, ¿no? Que es un Sí, trabajo conjunto, ¿no? Con otros países también, creo. claro, pero lo increíble es que creo que lo más importante en todo lo de Gesdalen es, es que la universidad decide investigar el hecho con la colaboración de estudiantes. Es decir, es la primera vez, yo creo, en el mundo donde la ciencia, a través de una universidad, decide enfocar esta cuestión y analizarla, ¿no? Si bien hay algunos otros antecedentes, yo creo que esto es lo más contundente en eso, y yo creo que sería el paso ejemplar a copiar, ¿no? A Claro. imitar. Sí, bueno, hay iniciativas que se están dando, ¿no? Pero yo no sé con qué finalidad a la larga. eh, bueno, tú sabes, los Estados Unidos siempre tiende a tratar de encabezar ¿no? Estos esfuerzos, y de alguna manera se han ido sumando organizaciones privadas, no sé si con algún tipo o algún afán personal, o quién sabe otra cosa, pero bueno, ahí están, ¿no? Hemos visto grupos como el Proyecto Galileo, que creo que está iniciando ¿no? una empresa para tratar de velar qué hay detrás del fenómeno, ¿no? Quieren apuntar a diferentes ángulos, que me parece una idea significativa, pero vemos que personajes se van sumando de otras agrupaciones, y ya como que la cosa no, bueno, según mi punto de vista, no huele bien, no huele bien, porque hay detalles ahí, hay antecedentes bueno, que yo siempre voy a quedarme con esa idea, porque no me gustan mucho, no me simpatizan, como diría ahí un personaje de Chespirito. Em, Carlitos, hay algo que yo quería preguntarte con relación a Reporte OVNI, ¿no? ¿Cómo está yendo el canal? ¿Cómo te están? He visto varios de tus programas, de verdad me encanta verlo. Ahora lo estás haciendo quincenalmente, ¿no? Los Sí, sí, jueves sí, sí. quincenalmente. Tuviste hace muy poco de invitado a uno de los testigos principales de este caso famoso en Argentina, ¿no? Donde un piloto comercial, perdón, un piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? Pudo registrar el OVNI, el caso, el Polanco, ¿no? El caso Polanco. Lo Sí, sí. tuviste, lo tuviste en primicia, conversando directamente con él, tratando de alguna forma aclarar
todo el panorama con relación a este tema que, bueno, de alguna manera y en alguno tú sabes, estas instancias de gobierno que están ligadas a la investigación, tratan de desmerecer el evento, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones llegaste y qué opiniones pudiste recoger del piloto de este evento bueno, que es, yo creo que uno de los más importantes en la Argentina? Bueno, Caso sería muy... Bariloche, ¿no? El caso Bariloche. Sí, yo lo llamo Polanco, porque Sí. casos Bariloche tenemos 28 certificados llamados así. Entonces, acá lo significativo es el testimonio que da Jorge Polanco, que era piloto comercial, ¿no? En realidad hubo otros pilotos militares del avión de gendarmería que estaban en una altitud mayor que fueron también testigos. Bueno, la entrevista con Jorge Polanco lo que revela es algunos detalles que no conocíamos de lo que le ocurrió a posteriori del hecho, donde tuvo también dos encuentros que no difundió de la misma manera que el primero, por supuesto, debido a que se generó mucho revuelo. Estamos hablando de un suceso en la ciudad de Bariloche, donde el avión que pilotaba justamente Jorge Polanco, un Boeing, estaba por aterrizar en esa ciudad, se provoca un apagón, a la par de la presencia de un objeto a muy corta distancia, casi a punto de colisión del ala derecha del avión, y esto es observado por 24 personas en distintos niveles. Bueno, el nivel de tierra, el avión de aerolíneas y el avión de gendarmería en una posición en otra altitud. En un momento determinado, ante este apagón, Jorge Polanco decide no aterrizar en el aeropuerto, hace un escape, y en ese escape que realiza, el OVNI ejecuta una maniobra que es la que impacta a todos los testigos, que es una aceleración a gran velocidad, calculada de unos 400 kilómetros a por lo menos 3000 o más, y un ascenso totalmente pronunciado, lo que lo lleva a decir al comandante Gaitán de Gendarmería, que falleció poco después, lamentablemente, en un accidente de aviación, que no hay ninguna máquina que pueda realizar conocida ese tipo de maniobra, y Jorge Polanco en la entrevista nos dice lo mismo, de que no hay ningún ser viviente que pueda estar dentro de una máquina que haga esa maniobra, ¿no? Esa cuestión que pudimos entrevistar a Jorge, yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, nos permitió también ir creciendo como canal. Como vos decías al principio, estamos ahora quincenalmente, pero eso es una decisión también personal, que no solo tiene que ver con una cuestión de elaboración de tiempo de un programa. Yo lo que noté, y es lo que te comentaba un poco al principio, es que uno estaba entrando en una vorágine eh, de tener que llenar una cuestión informativa porque sí, digamos, o entrando en una especie no sé cómo decirte, de carrera, que no sé si era tan positiva, porque creo que justamente la cuestión de la sobresaturación tiene también que ver con una cuestión de que, bueno, hay que hacer la semana que viene esto, ¿qué metemos? Y no es así. Entonces, yo me lo planteé y ahora lo hago más espaciado. En realidad el programa estaba pensado para hacer uno mensual. Después se hizo semanal y ahora es quincenal. Y quizás veremos eh, cómo sigue. Pero la idea es llevar a la gente, por lo menos que sea la más capacitada, no llevar por llevar, sino Claro. llevar a la gente que realmente valga la pena escuchar. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, Lo importante aquí es el contenido, lo que le vayamos a transmitir a las personas, exacto. porque miren, y eso, Carlitos, bueno, lo conversamos
te lo voy a decir al aire porque no es una cuestión que debemos dejar pasar, ¿no? Muchos amigos me proponen, oye, Richard, llévate o trae a este señor, te va a sumar suscriptores, vas a tener más views, más likes, pero lamentablemente yo tengo una idea firme en torno a lo que es el fenómeno, en torno a la información que uno debe difundir. ¿Para qué? Para educar a la gente, para tratar de despertar la capacidad crítica que pueda tener cada uno. Entonces, ese tipo de contenidos no suma, simplemente. Perfecto. Entonces, de repente, ¿no? Pude haber traído a algún tipo que me traiga 10.000 suscriptores al canal, pero no es la idea. No es la idea, eso no va a pasar porque eso es parte, pues, de la intoxicación, eso podría ser parte de la intoxicación que nosotros indirectamente y por un beneficio personal estaríamos tratando de difundir, tratando de propalar a las personas que nos ven y de verdad que eso no me interesa, no me interesa. Bueno, Prefiero sí. lo poco, pero el contenido de calidad. Y eso es así. Yo te felicito porque creo que esa es lo que acabas de decir es la cuestión. Hasta podemos estar cayendo en una trampa mediática. No hablo de conjuraciones ni nada por el estilo, ¿no? Pero me parece que lo que vos acabas de señalar es clave, es decir, ofrecer lo que tenga la mejor calidad. Nosotros ahora, por ejemplo, en Reporte OVNI, que va a salir en los próximos días, hablamos con un filósofo muy reconocido en Argentina, que de ovnis nada, o sea, él no analiza la cuestión del ovni, pero lo hemos traído porque lo que queremos es hacer un análisis de si el fenómeno ovni o a la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra, ¿qué nos dice la bioética? ¿Qué nos dice la filosofía? Es decir, primero el origen de todo esto, Giordano Bruno hasta la actualidad, ¿no es cierto? Bien, los enfoques que habían a nivel astronómico y todo lo que ya sabemos, pero el enfoque también de la bioética con respecto a qué pasa si encontramos o si un día se ratifica que hay una presencia extraterrestre. Bueno, todo esto, nada mejor que hablarlo con un profesor de filosofía y Claro. letras y bueno, tratamos de buscar ese tipo de cosas o de testimonios y no una catarata de noticias que realmente lo único que hace es, como decís vos, lo único que ayuda es a generar más cosas. Entonces los likes y esta cuestión de tener más suscriptores, y eso por lo menos coincidimos 100%, ¿no? En el caso personal de Reporte OVNI tampoco es la idea de que ocurra eso, ¿no? Claro, y a veces los canales pueden crecer de un momento a otro de manera vertiginosa, pero no, la idea es, bueno, nosotros tenemos con el canal poco tiempo, pero igual hemos tratado de llevarles pues contenidos que sean materia de reflexión para ustedes, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Sí, Exponentes bueno, que de alguna manera nos pueden aclarar el asunto, claro que no al 100%, pero nos pueden dar ideas, nos pueden plantear diferentes hipótesis, cosas que nos ayuden a entender lo que podría estar detrás de todo este tema. De verdad es importantísimo. Eh, recuerdo, Carlitos, tú tienes un archivo videográfico que has estado mostrando en los primeros capítulos de Reporte OVNI. Recuerdo que tenías videos muy interesantes, videos que de verdad son a veces poco comunes, deben ser parte de tu archivo, ¿no? sí, sí. ¿Vos te referís en cuanto a la comunidad ufológica o a... La ufología, eran videos ufológicos de diferentes lugares del mundo, casos, que de verdad que en algún Sí, momento de repente los habré visto, pero no, ya tú los tienes incluso traducidos y los mostraste en el programa, de verdad, buenísimo. ¿Ah? sí, sí, sí. Algunos los he, bueno, colaboré un poco en la traducción y en otros, bueno, es un archivo
imagínate, son 45 años archivando y archivando, pero lo importante es, como te decía, seleccionar y calificar un poco todo eso. Porque dentro de todo ese material, por supuesto que hay de todo también, ¿no? Claro. Como te imaginarás, confusión, fraude, creencias, gente bien intencionada que, bueno, propone un caso o un video, una imagen y que nos damos cuenta que no, por supuesto no tiene nada que ver con, o que es algo conocido, digamos, como les pasó a ustedes ahí con el caso de Perú, ¿no? Es un archivo muy grande, sí, y yo creo que es el reservorio de, hay varios investigadores con archivos importantes, y eso también es un tema que estamos tras buscar un espacio para poder hacer una cuestión documental de todo esto, para que no se pierda, digamos, ¿no? Claro, eso es importantísimo, tratar de, ¿no? Y también poner a disposición, ¿no? De la gente, ¿no? De los amigos, de los interesados, este material que de verdad no se puede quedar, ¿no? En el olvido, ¿no? Son cosas Es que hay que ir sí, esa es, compartiendo, ¿no? Sí, esa es la idea un poco de Reporte OVNI, o sea, uno por qué sale y a qué sale, ¿no es cierto? Bueno, algunos te van a dar distintas versiones, y los que están en contra de uno también, te van a decir, y este tipo sale para vender sus libros. Lo que no analizaron es que, por ejemplo, de los 6 libros, yo estoy en rojo en los 6. claro. O sea, eso lo digo hoy, ahora abiertamente, pero digamos, uno no publica un libro con un afán de tipo comercial. En realidad, un libro es un placer que se da uno como un buen viaje. Cuando uno viaja a un lugar, además de que tiene que mirar los números, después no se pone a decir, uy, perdí tanta plata. No, yo quería viajar a tal lugar y lo conocí. Un libro es exactamente lo mismo, entonces yo no lo veo como una cuestión de pérdida. Y si se van vendiendo de a poco, no, no me inquieta la venta desesperada. Entonces el reporte OVNI no tiene ese fin. Eh, Cuando uno sale es para ofrecer una voz de lo que cree importante transmitir. Si eso es bienvenido por alguno o no por otro, bueno, eso queda a criterio de cada uno que lo escucha. Por eso me pasó hace pocos días que había personas que con alguna cosa que se decía en el canal, disconformes, y cuando empieza la agresión, directamente se inhabilita la cuestión del comentario. Porque el que no le gusta lo que tiene que hacer es cambiar. Claro, Eh, lógico, ¿no? Se va a otra cosa. Si no, uno ya ve que eso viene por otra vía. Lo popular, como decía un periodista argentino, Américo Barrios, que era muy interesante, hacía crónicas sobre el tema OVNI, justamente en un diario llamado Crónica en 1965 al 68. Él decía, una cosa es lo popular y otra cosa es lo prestigioso. Entonces, popular es todo. El tema del prestigio es más complicado y si se pierde se derrumba todo. Entonces, yo creo que dentro de los canales que hoy hay en habla hispana, por ejemplo, tu canal está reconocido como lo que vos decías, no se va a presentar cualquier cosa, se va a presentar algo que sea digno de ser escuchado, de ser visto. Y bueno, te lo digo, porque es el comentario entre la comunidad de la gente ufológica con la cual yo hablo en Argentina, que no es mucha, afortunadamente, porque lamentablemente hay cuestiones de tipo política, celos, envidias, cuestiones personalistas que enturbian toda la cuestión y nos desvían del eje que es la investigación. Pero con los que yo he hablado y hablo, eso es el comentario de tu canal. Con lo cual yo creo que esto que vos decías recién, de tratar de mantener esa línea, yo creo que es clave. Donde se pierde el eje de eso, se pierde, ¿no? Se Claro, pierde todo. Y un poco lo que intentamos con Reporte OVNI es lo mismo, ¿no? claro.
Voy a compartirles a los amigos aquí la pantalla para mostrarles, por ejemplo, esa es la imagen del libro, ¿no? Imágenes de ovnis en Argentina, primer catálogo histórico de nuestro país. Ese es el Sí, nuevo libro de Carlos Ferguson, que ya saben, vamos a dejar los enlaces para que se comunique con él directamente y puedan hacer la adquisición de este libro que de verdad vale la pena. Ya lo vamos a, seguramente en algún momento lo vamos a ver. Y este es el canal de Carlos Ferguson, Reporte OVNI, ¿no? Por aquí pueden ver sus programas. Vas a estar, creo que hoy, con Juan Acevedo Peinado. Tienes un programa con Juan Acevedo, ¿no? sí, sí, sí. Hoy es la segunda parte de, bueno, Juan es un psicólogo con el cual tenemos mucho contacto trabajos en conjunto, investigaciones, y que se aboca al tema, por supuesto, de los abducidos, pero hoy, bueno, tocamos el relato de algunas apariciones que se están dando en Argentina de unas entidades que cualquiera diría son parte del folclore regional del interior del país, pero cuando hacemos la analogía con algunos casos o relatos ovni, como hace Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia con los relatos de los gnomos y hadas de la antigüedad, nos encontramos que estamos ante la misma aparición. Están ocurriendo hoy en día algunos casos en Argentina de aparición de este tipo de entidades, y bueno, Acevedo es el estudio, por supuesto, de las mismas y del folclore regional y de cada una, ¿no? Claro, hace poco, mira, me has hecho acordar esta nota que vi en Mystery Wire de George Knapp, ¿no? Que había un caso cerca del área, el sector 2, no sé si fue Groom Lake, creo que el área 51, Sí, donde una policía militar, creo que fue, observaron dos entidades, ¿no? Del tipo, o sea, no hablaban de humanoides propiamente dichos, sino que eran como una especie de sombras con cabeza, ojos rojos, ¿no? Y que interactuaron entre los miembros de la policía militar y, y bueno, hubo ahí algo, ¿no? Una interacción, ¿no? Propiamente entre estos testigos y bueno, sorprendente porque estaba dentro de un lugar donde se guardaban armas nucleares. Entonces, un evento que hace muy poco se hizo conocido por NAP, ¿no? En su página Misery Wild, ahí seguramente van a poder ver los amigos, si visitan ese sitio web, van a poder ver la noticia con una mayor descripción. Pero datos interesantes, ¿no? La semana pasada estuvimos con nuestro amigo eh, Luis Antonio Vázquez Coronel, que nos contaba historias también muy parecidas que sucedían en la zona del Cerro Pilán en Piura, ¿no? Al norte del Perú. de Perú. También es un lugar conocido por los avistamientos, conocido por las manifestaciones de entidades que no tienen características comunes al ser humano, ¿no? En algunos de los casos sí, pero en otros casos son diferentes, ¿no? Eh, son extrañas en realidad. Entonces estos detalles pues que se van sumando a todos los casos que ocurren en parte de América del Sur, ¿no? Y en el mundo en realidad, que bueno, están asociadas pues al componente parafísico del fenómeno, ¿no? Bueno, yo te puedo comentar brevemente, no sé si quedó la imagen de reporte ahí, pero Ahí la tengo, ya. ahí está. Te Puedes puedo compartir. comentar esto que vos definías como, lo describen como la sombra, acá en Argentina, en algunas provincias, los testigos describen y lo llaman la sombra. Eh, Cuando uno ve estos casos, que son los más complejos y los que en forma de calificación de puntaje tienen el menor puntaje, por una cuestión de cantidad de testigos y demás, siempre es más limitada, eh, y ahí intervienen también muchos otros factores que quizás algunos desconocemos.
La primera impresión que le viene a alguna persona, digamos, que recién se informa del tema es, bueno, yo puedo admitir que puede haber algo extraño volando, pero están hablando de cosas que parecen mitos o cuestiones de cuentos y de hadas y todo esto. La realidad es que estos casos están ocurriendo, denunciándose. Ahora nosotros tenemos en el sur argentino la presencia de una entidad que está apareciendo en distintos lugares, muy similar a la que aparecía en Virginia Occidental en Estados Unidos en el año 67, el Mothman famoso y otros. Y hemos tenido otras de similares características que sin duda, por lo menos para los que hemos estudiado en profundidad, el licenciado Ángel Díaz de Córdoba ha sido uno de los que lo ha hecho en profundidad, está ligada totalmente a la cuestión del fenómeno. Ahora, son casos muy complejos, sí, están ocurriendo. La presencia de estas entidades no reconoce fronteras, por supuesto, y las características que se dan en un país se dan en otro. Entonces ahí uno puede entablar estas cuestiones de semejanzas a las cuales nos referíamos. Los testigos quedan muy impresionados, y esto está ocurriendo desde siempre, pero principalmente en Argentina, por lo menos desde un episodio que tuvimos en el 2001 y 2002, que fue una acentuada cantidad de fenómenos ovni con algunas mutilaciones de ganado, algunas no, una cantidad impresionante, por lo menos más de 800 animales en el primer año. Y como ves, es algo que se da a nivel mundial. Por lo cual yo creo que hay tanta cantidad de casos, tanta cantidad, que nos están faltando investigadores por todos lados. Acá el problema, que es lo que hablamos desde el comienzo, es que difusores tenemos, pero investigadores hay pocos. Y yo he escuchado que algunas personas, aún dentro de la ufología, dicen, no están pasando casos, yo no me entero de nada. Pero yo les aseguro que el fenómeno OVNI no está reconociendo ni fronteras ni tiempos. Sigue apareciendo. Y yo creo que va en la sagacidad un poco de la persona que quiere ser investigador, el tratar de encontrar esos testigos. Por supuesto que a veces se da con ellos, y si no llega antes una investigación y llega antes un medio de prensa, eso lamentablemente se complica todo. Claro, y hay un detalle ahí significativo que vendría a ser la configuración de los casos, ¿no? A veces cada vez se ponen más extraños, diferentes, ¿no? Esta era la nota que les estaba comentando a los amigos de Mystery Wire, que pusieron esto en su portal, ¿no? OVNI, alta extrañeza, encuentros reportados en el área 2 fuera de Las Vegas, ¿no? Y sacan una notita, a ver, vamos a ver si la podemos compartir. Voy a activar UFO incidents and a ver, vamos a retroceder un poquito. One of the primary reasons for the renewed interest is the possible link between UFO sightings and nuclear weapons, including a few in our own backyard. As the I-Team's George Knapp reports, some of these close encounters go far beyond mere lights in the sky. The connection between UFOs and nuclear weapons has been documented as far back as the very first atomic blast, the Trinity explosion in 1945 New Mexico. Since then, hundreds of former military personnel have come forward with reports of unknown craft buzzing nuclear tests, atomic labs, and missile bases. A group of former officers told about their encounters at a Washington news conference in October of this year. Investigator Robert Hastings has obtained hundreds of pages of once classified Pentagon files about these incidents and has personally interviewed more than 150 retired military officers about ominous encounters involving nuclear weapons. UFOs have routinely monitored our nuclear weapons going back decades. The national security implications are a major reason former Senate Majority Leader Harry Reid co-sponsored a once-secret UFO investigation overseen by the DIA. But the UFO nukes connection is much stranger than mere unknown craft in the sky.
On the outskirts of Las Vegas, an obscure part of the Nellis Air Force Base range, designated Area 2, has for decades been a reputed repository for nuclear warheads. As many as 200 nukes are said to be stored in Area 2's bunkers. 3 layers of heavily armed Air Force security teams patrol the area 24/7, watching for any attempted intrusions. So on 2 occasions, we had an alert that was called where there was unidentified flying object over Area 2. This former security officer says intrusions didn't only happen in the sky. There were multiple incidents of bizarre shadow people seen in and around Area 2, including one dramatic incident from 1991 when security teams were on high alert. This person was never found, but the airman that had seen this person described them as being really tall, like 7 foot, and like I said, moving very fast. It was very strange. So when I got there, I was straight security at the Another time. Area 2 security officer, Chris Cabrera, heard the stories of shadow people, but didn't know if they were real until he had his own encounter. And when I turned around, there was this black mass form. I don't know what you would call it. It looked like I don't even know how to describe it. Like it looked like a person, but it didn't have definitive shape of a head. Like vague, like a mist or something? No mist. It was black. It was like a dark blob, but it had like a rounded top, like a head almost, and almost like a shoulder. As with the UFO incidents, the sightings of dark, unknown intruders were taken seriously at the time. Officers were on alert as they searched Area 2, but never found a trace of the running figures. Their commanders told them that, quote, it never happened. Investigator Robert Hastings says similar bizarre incidents have been reported at multiple nuclear bases, and none of the mystery encounters, either in the sky or on the ground, have ever been solved. George Knapp, 8 News Now. News Nation is redefining. Bueno, ese fue el reporte que hizo George Knapp. Y bueno, ahí los testigos, uno de ellos avistó a esta entidad, el Shadow People, que le decían, ¿no? Shadow People, en 1991, y uno describía que el avistamiento o la interacción que tuvo con esta cosa, lo describía como una masa negra que no tenía una cabeza definida, decía. Era como una descripción de lo que, bueno, comúnmente conocemos como el Mothman o cosas de esas, ¿no? Cosas rarísimas que están pasando cerca de los lugares donde se están resguardando las armas nucleares, ¿no? Área 2, dentro del perímetro, que creo que es Groom Lake, por ahí, el área 51, ¿no? Donde se hacían pruebas, bases militares que hay en Las Vegas, cosas de esas, ¿no? Que suceden y que van aumentando los niveles de extrañeza de todos estos fenómenos, ¿no? Vos sabés que estos casos, como vos recién mostraste, evidentemente generan algún rechazo en general, no en los que estamos en el tema, sino en la gente que está recién conociendo un poco la cuestión, o aún en los escépticos, que por supuesto siempre va a haber rechazo por todo, pero cuando uno ve la extrañeza de esto, le parece una cosa inverosímil, absurda. Pero resulta que en la década del 50 y 60, por eso es linda la estadística, y no estamos hablando de algo viejo. Ahora algunos ponen, eso es viejo, y ponen esos nombres y dicen esas cosas, ¿no? Cuando uno analiza la casuística de los 50-60, va a encontrarse que hay testigos que describen estas entidades, en algunos casos, saliendo de un objeto o no, levitando, volando, literalmente volando. Y claro, creo que fue hace 2 o 3 años, un poco antes de la pandemia, fue 3 años, el desfile militar en Francia, donde se presentó el policía volador, que es un miembro de la Fuerza de Seguridad de Francia, volando
cuando uno, bueno, ha contrastado esa foto con algunas de las fotos de los testigos de la década del 50 que vieron aparentes seres volando, yo la pregunta que hago ahora es, si hoy esa entidad, el policía francés, lo hubiésemos colocado en los campos de la década del 50 o 60, sobrevolando un campo o una ciudad, o ante un testigo, que estaríamos ante un relato prácticamente absurdo y disparatado. Lo único que han pasado son algunos años. Entonces, todo lo que hoy nos parece verosímil, dentro de poco tiempo puede no serlo. Entonces, cuando hay que hacer un análisis de este tipo, más que el preconcepto, si es posible o no, y de quién es o de dónde viene, lo que hay que primero hacer es tratar de determinar la veracidad del testimonio. Porque eso puede servir para generación futura, quizás no sirva hoy. Entonces ahí viene la cuestión. Yo siempre pongo el ejemplo del policía francés, de las fuerzas de seguridad francesas volando, que era lo que veían los testigos hace 30, 40, 50 años atrás, y nos puede dar el ejemplo de incluso la holografía. Muchos testigos han visto literalmente que de un objeto sale un haz de luz y forma una figura de aparente forma humana, como si fuera una escenificación colocada, una representación artística colocada delante del testigo. Y hoy sabemos que la holografía es un elemento posible también. Entonces hay que estar muy atento de todos estos casos. Yo creo que hay que reseñarlos totalmente y documentarlos de alguna manera, acompañados o no de la cuestión OVNI, ¿no? Por eso creo que el deber del investigador no es solamente reseñar el caso donde aparece un objeto volador, sino también este tipo de testimonios. Claro, ¿no? Y como para reflejar también un poquito algunas de las ideas de las que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, en algún momento hablamos de Robert Bigelow y este concurso que hizo por el tema de la conciencia y que varios de los amigos han estado interesados. Ya el concurso tuvo sus ganadores, ya creo que ya está repartiendo los premios, 1.8 millones de dólares a la gente que participó. Y mira, interesante, ¿no? Cómo estas facetas también que tienen que ver con el fenómeno, porque de hecho que es algo que de alguna manera impacta la conciencia de alguna manera, y Bigelow está interesado en esto, ¿no? Interesado en lo que puede haber detrás en estos eventos, ¿no? Recordemos que Knapp es uno de los portavoces de este magnate inmobiliario que está muy interesado en el fenómeno OVNI. Hace muy poquito también yo no sé si ya lo llegaste a leer, se publicó este libro de aquí, el de Skinwalker Ranch y el Pentágono, ¿no? Es uno de los libros que No habla... llegué a leer. Sí, no, este es un libro muy bueno, un libro donde, por ejemplo, vimos en el video a Harry Reid, ¿no? Harry Reid, este senador que de alguna manera impulsó esta oficina o esta dependencia dentro del Pentágono para la investigación ¿no? las amenazas aeroespaciales avanzadas, Sí. donde, bueno, Elizondo era uno de los miembros, y fue por un lobby que se hizo entre Harry Reid y Elizondo. Este libro nos cuenta de que Harry Reid tenía un profundo interés sobre el fenómeno OVNI. Entonces, por ahí también esta inquietud que la elevó pues a otro nivel, ¿no? Datos como esos son los que encontramos en este libro, ¿no? Aparte que nos cuentan toda la historia, pues que no está todavía, como dicen en las introducciones, lo que se cuenta en el libro no es como que del aval del Pentágono y los servicios de inteligencia, pero dejan ahí la posibilidad de que toda esta información bueno, que se trabajó conjuntamente entre James Lacatski, Colm Kelleher y George Knapp, sea una versión prácticamente ligada con el oficialismo, con lo que hay detrás de los muros del Servicio de Defensa de los Estados Unidos y del interés genuino que tienen con relación a la investigación del fenómeno como tal, no solamente como dicen acá en el libro, ¿no? Ellos no querían investigar
hombrecitos verdes, ¿no? Lo que querían investigar era el fenómeno en todas sus facetas, ¿no? Entonces ese detalle yo creo que concuerda con estas posibles apariciones vinculadas con un aspecto ya parafísico, que son parte del componente de extrañeza del fenómeno, ¿no? Totalmente, es muy interesante, sería consultar ese material. Lo hablamos la otra vez, lo bueno del fenómeno OVNI es que no reconoce, digamos, es muy bueno el despertar o el interés de privados en la cuestión, como está pasando en la astronáutica también, es un hecho inevitable. Y yo creo que la cuestión OVNI llama a todos por igual, así que todo lo que conduzca a, de alguna manera, esclarecer alguna cuestión del fenómeno, yo creo que es muy importante. Pero para eso estamos llamados todos, haya o no apoyo de una empresa privada o no. ¿Por qué? Porque cuando tanto Jack Vallée como el doctor Willie Smith, que era la mano derecha del doctor Hynek ahí en Florida, en Miami, me dijo en su momento, Carlos, nosotros no hemos sabido leer todavía alguna información del fenómeno, pero está, hay que encontrarla. Todo esto a veces puede requerir mucha tecnología o ninguna, pero todos estamos llamados a esta investigación. Por supuesto, el fenómeno OVNI no reconoce ni fronteras ni autoridades. Yo creo que lo del Pentágono sigo evaluándolo como un hecho en general, tomando toda la información, como una cuestión positiva, si se quiere, porque después de la conferencia del general Sanford ante la invasión de ovnis sobre Washington en julio del 1952, el 29 de julio, y que el general Sanford haya tenido que salir a decir estamos ante también una porción, dentro de los casos ya esclarecidos, bueno, ya están. Pero después tenemos una porción de casos donde tenemos casos increíbles contados por testigos creíbles. Que hoy, después de 69 años, el Pentágono prácticamente ratifique la misma situación, nos está hablando a las claras que el fenómeno continúa, que a pesar del avance tecnológico no lo hemos podido todavía resolver, y que está fuera del control de los canales ordinarios hasta donde sabemos. Entonces, yo creo que es un desafío para todos abierto, más allá de las cuestiones privadas que puedan lograrse o no. Por eso digo, todo lo que sea para avanzar está genial, pero todos podemos ser llamados a este estudio, a esta investigación. Y el ejemplo que te puedo poner de un ente que es totalmente serio trabajando y que desde hace muchísimos años está haciéndolo, que es la Comisión Receptora Investigadora de Denuncias OVNIs de Uruguay, por ejemplo, que sigue trabajando a pesar de cada gobierno y sigue con una línea de trabajo seria donde tienen un porcentaje de desconocidos ya catalogados así y siguen en todo lo que es la investigación, ¿no? A diferencia de, la lamentable política que yo creo que es retrógrada y única en el mundo, que es la comisión actual de la Argentina, ¿no? Bueno, eso pasa en todos lados. En Perú también tenemos un poco la cosa por allá es diferente, o sea, a nosotros el que debería hablar no habla, el que debería aclarar los asuntos sobre esta materia no los aclara. Cuando alguien sale a hablar, simplemente lo menosprecian, ¿no? Recuerdo el caso del aeropuerto Jorge Chávez, que fue en el 2018, si no me equivoco, 2018, 2019, donde, hay un reporte que acompaña la evidencia, ¿no? de unas luces extrañas que estaban cerca de la ruta aérea comercial, ¿no? Más importante del Perú, ¿no? Que es, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
a 5 millas náuticas está la isla San Lorenzo. Se habían posicionado 2 luces extrañas que estaban a aproximadamente 2 horas con 45 y que, bueno, a partir de esos avistamientos, los reportes de controladores aéreos, los reportes de radar, eh, eh, alguien tuvo, yo creo que el gran gesto, ¿no? de mostrarnos una fotografía de este documento oficial que de alguna manera nos decía que sí hubo un suceso que debería pues tomar, yo creo que el interés, ¿no? de las autoridades, ¿no? Incluso debieron haber mandado o una o dos aeronaves para interceptar estos objetos, pero no hicieron, yo creo que, o no desarrollaron el protocolo ante la necesidad, porque estos objetos violaban el espacio aéreo comercial del aeropuerto más importante del Perú. No lo hicieron, hay una negligencia, sale a hablar una persona que era un asesor externo de esta comisión en el Perú. Después un general niega todo el hecho y dice que esta persona no tiene la autoridad para hablar sobre este tema. Entonces ahí nos topamos con estas situaciones que les pasa a ustedes, ¿no? En la Argentina, con una comisión negacionista del fenómeno. A nosotros nos pasa en otro ángulo, de repente con una comisión, un departamento, una oficina que está tratando de ocultar los eventos, que simplemente no quiere compartirlos con el colectivo, ¿no? Con la gente que está interesada y simplemente yo creo que no solamente con ellos, sino con el ciudadano, ¿no? Esa obligación moral que tienen estas instituciones para tratar de aclarar ciertos eventos que no lo hacen, no lo hacen. Hay un desinterés marcado de la autoridad, pero que ojalá que cambie, ¿no? Estamos esperando que nuestras comisiones, nuestras oficinas o departamentos sean más abiertos, que haya una interacción con el colectivo, con el ciudadano de a pie, que pueda reportar estos eventos, que pueda compartir información, que se pueda analizar de una manera más objetiva, profesional y ya con una voz autorizada, ¿no? Que vendría a ser la dependencia de gobierno. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro. Carlitos, yo quiero agradecerte por tu participación el día de hoy. Ya saben a todos los amigos, Imágenes OVNI en la Argentina. Es el último libro de Carlos Ferguson, que lo pueden adquirir. Vamos a dejar la descripción para que puedan comunicarse con él. También está en Mercado Libre. Pueden adquirirlo directamente por ahí. Y bueno, ha sido todo por hoy. De verdad que ha sido un placer, como siempre, Carlos, estar contigo, compartir ideas, compartir opiniones en torno a esta materia tan interesante como el fenómeno OVNI. No, yo te agradezco a vos por la posibilidad de difusión y además siempre un gusto compartir. La verdad que uno se siente muy cómodo con tus preguntas también, con las inquietudes con el público, así que con un canal tan prestigioso, así que te agradezco un montón esta difusión y bueno, cuando desees podemos continuar con algún tema del fenómeno OVNI en general, desde ya agradecido. Claro que sí, vamos a preparar algo para el futuro. Esperemos pues que, bueno, te comentaba hace algún tiempo atrás que estaba con la inquietud esta de ir a conocer a Valais, pero no pude hacerlo. De verdad que me quedé con esas ganas. Sí. Estuve revisando el tema de los pasajes, aparte agarré un nuevo trabajo, ya me fue difícil. Espero que el próximo año se pueda concretar eso. Ojalá que se pueda dar la posibilidad. Voy a estar tratando de seguir a nuestro querido, y lo digo así, querido no referente, ¿no? Para ver si es que podamos llegar a un acercamiento, pero lamentablemente este año no se dio la posibilidad. Estuve viendo números, estuve tratando de buscar la manera también de llegar, de ver a alguien que me reemplace, pues porque el trabajo, ahora la mano de obra aquí está escasa en los Estados Unidos y no tienes tiempo tampoco
para poder pedir unos días libres y poder llegar hasta los lugares pues, donde se presentan estos personajes. Bueno, ojalá que el próximo año podamos tener una mejor suerte con Ojalá eso. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, va a ser bárbaro, si se puede lograr. Claro que sí. Sí, pues Carlitos. Entonces, con nosotros ha sido todo por hoy. Seguramente el próximo viernes estaremos con más noticias, opiniones sobre este tema, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Chao, Carlitos. Chao, gracias. Gracias.